Hola, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre de la carrera de Contabilidad. Mi, mi nombre es José Sánchez. Este video va para la asignatura de macroeconomía con el economista Osvaldo Lor. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre un libro que es Microeconomía y Macroeconomía para Administradores de Empresas por el autor Manuel Calancha Castillos. En el video vamos a hablar sobre el capítulo 30, que es Mercado de Bienes. ¿Qué es el mercado de bienes? Es el lugar en el espacio o en el tiempo de donde confluyen productores y consumidores de todo tipo de bienes y servicios. Los bienes pueden ser alimentos, vestidos, artefactos electrodomésticos, computadoras, materiales de construcción, automóviles, repuestos, juguetes, etc. Los servicios pueden ser servicios profesionales, transporte, comunicaciones, educación, salud, información, capacitación, asistencia técnica, asesoramiento, etc. En macroeconomía se analiza el mercado del conjunto de bienes y servicios valuados en términos monetarios para vializar su agregación, es decir, para hacer posible que se pueda sumar la producción de vestidos, alimentos, servicios, etc. Bueno, como acabamos de decir, el mercado son bienes y servicios que existen en nuestros alrededores. Bueno, en este pequeño círculo vamos a empezar con el incremento de producción, incremento de ingresos, incremento de demanda. Este círculo que vemos aquí es el que debemos seguir para tener un perfecto mercadeo. En el corto plazo se asume que el nivel de producción de equilibrio viene determinado por la demanda, es decir, las empresas producirán todos aquellos bienes y servicios que sean demandados. La teoría keynesiana permite concluir que toda demanda genera su propia oferta. Así, en el mercado de bienes, si se decide aumentar la producción, se debe hacer esfuerzos para aumentar la demanda, lo cual se logra además mejorando el nivel de remuneración a los distintos factores de producción en manos de las familias, trabajo de tierra, capital, tecnología y capacidades empresariales. Demanda y oferta agregada. Como en todo mercado, en el mercado de bienes interactúan dos grandes fuerzas o agregadas, la demanda agregada y la oferta agregada. El precio de los bienes y servicios determinado por la interacción de la oferta y demanda agregada se denomina nivel de precio. La demanda agregada es la demanda del conjunto de bienes y servicios del conjunto de individuos de una región o de un país valuado en términos monetarios. Demanda de bienes del consumo se lo representa con la letra C. Demanda de bienes de inversión se lo representa con la letra I. Demanda de bienes de consumo y de inversión del gobierno se le representa con la letra G. Demanda de bienes de consumos de inversión del resto del mundo, exportaciones se le representa con la letra X. Sería así: demanda agregada es igual al consumo más inversión más gastos más exportación. La oferta agregada es la oferta del conjunto de bienes y servicios producidas por el conjunto de los productos de una región o un país. Si la economía es cerrada, sin sector externo, entonces la oferta agregada está dada por el Producto Interno Bruto PIB del país en un año. Oferta agregada es igual a PIB.
Si la economía es abierta con el sector externo, entonces la oferta agregada es la suma del Producto Interno Bruto PIB y las exportaciones de bienes y servicios sería M. Oferta agregada es igual al PIB más los servicios. ¿Qué es un modelo? Un modelo económico es un conjunto de relaciones matemáticas que interactúan para explicar un determinado fenómeno. Un modelo es el resultado de la combinación de la teoría económica y la información de la realidad. Es decir, se utilizan principios económicos y datos estadísticos para explicar el comportamiento de las distintas variables de una determinada realidad económica y social. Los modelos forman parte de aquella parte de la teoría económica que puede ser expresada en términos cuantitativos. Los modelos pueden ser matemáticos o econométricos. Los modelos matemáticos son un conjunto de relaciones entre ciertos números de variables económicas generales que explican relaciones generales entre variables. Los modelos matemáticos son construcciones teóricas que se contrastan con la realidad, tomando como base principalmente la consistencia y la racionalidad. Estos modelos solo proporcionan una información parcial sobre el mundo real. En cambio, los modelos econométricos se diseñan para hacer un uso sistemático de los datos estadísticos en su adecuación para explicar la realidad. Así, los modelos macroeconómicos constituyen una combinación de modelos matemáticos que expresan fielmente la teoría económica y los modelos econométricos que explican una realidad concreta a partir de ecuaciones de regresión y correlación. Componentes del modelo. Todo modelo tiene tres grupos de ecuaciones, y estos son ecuaciones de balance o de equilibrio, ecuaciones de definición, ecuaciones de comportamiento. ¿Qué son las ecuaciones de balance o de equilibrio? Muestran las desigualdades que se dan entre los grandes agregados desde el punto de vista macroeconómico. Así, la oferta agregada es igual a la demanda agregada, aunque individualmente la oferta de alguna empresa es particular no sea igual a su demanda. El ahorro se le representaría con la letra S. Es igual a la inversión y, aunque individualmente el ahorro de una familia no coincide con su inversión. Como acabamos de decir, ahorro sería igual a inversión. Las ecuaciones de definición permiten explicar los componentes de cada variable en particular. Así, la demanda agregada es la suma de las demandas de bienes. La demanda de bienes de inversión, el ahorro, es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo. El ingreso disponible, a su vez, es igual a la del consumo y diferencia entre el ingreso nacional y los impuestos. Las ecuaciones de comportamiento son las relaciones matemáticas que relacionan la teoría con la relación. Estas ecuaciones llevan consigo los datos y los parámetros que son calculados mediante un análisis de regresión, utilizando los datos estadísticos, datos históricos de las variables endógenas que componen cada ecuación de comportamiento. Así, el consumo es igual al consumo autónomo, sea dato más la proporción marginal del consumidor, que sería con la C minúscula, parámetro multiplicado por el ingreso disponible. Bueno, como acabamos de ver, sería C es igual a el consumo autónomo más la proporción marginal del consumidor, el parámetro,
multiplicado por el ingreso disponible. Variables endógenas y variables exógenas. Las ecuaciones que componen un modelo están estructuradas por variables endógenas y variables exógenas. ¿Qué es la variable endógena? Son aquellas que deben resolver dentro del modelo por el modelo. Las variables exógenas son datos o parámetros que se obtienen mediante un análisis de regresión con base en datos históricos extraídos de la realidad. Son datos numéricos o cantidades de valor absoluto como consumo autónomo, CA, inversión autónoma, IA, importación autónoma, MA, exportación autónomas, XA, movimiento de capitales autónomas, CMA, etc. Los parámetros aquellos números de valor relativo como prospección marginal al consumidor que se le representa con la C minúscula, proporción marginal de ahorro que es con la S minúscula, tasa de impuesto o presión impositiva con la T minúscula, prospección marginal a importar con la M minúscula, sensibilidad de la demanda de inversión con la Q, etc. Modelos de los dos sectores familiares y empresariales. Para fines didácticos se asume como primer paso en la explicación de los modelos macroeconómicos la existencia de una economía simple donde solo existen dos sectores familiares y empresas. Las familias venden factores de producción a la empresa. Estos factores son tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial y tecnología. Las empresas venden a las familias bienes y servicios que producen mediante la utilización de los factores de producción. Bueno, la familia, factores de producción y las empresas, bienes y servicios. Este flujo circular real es en una economía de los dos sectores, tanto familiar como empresarial. Formulación del modelo. Bueno, aquí tenemos unas simbologías que son un poco más utilizadas. La V es la oferta agregada, la D, demanda agregada, la Y, ingresos nacionales, la C, consumo, la S, ahorro, la I, inversión, CA, consumo autónomo, IA, inversión autónoma, la C minúscula, proporción marginal a consumir y la C, proporción marginal a ahorrar. Las ecuaciones de balance del modelo son, como acabamos de ver la simbología anterior, sería oferta agregada es igual a demanda agregada. Ingreso nacional es igual a demanda agregada. Ahorro es igual a inversión. Las ecuaciones de definición del modelo son demanda agregada es igual a consumo más inversión. Ahorro es igual a ingreso nacional menos consumo. Las ecuaciones de comportamiento son consumo es igual a consumo autónomo más proporción marginal ingreso nacional. La otra sería inversión es igual a inversión autónoma. Multiplicadores de modelo. Un multiplicador es el número de veces que el valor del incremento que se dé en una variable exógena incrementará el valor de una variable exógena. El número de multiplicadores que se derivan de un modelo está dado por la multiplicación del número de variables endógenas por el número de variables exógenas. En el caso del modelo sencillo que se está analizando, se tiene 6 variables endógenas que son oferta agregada, demanda agregada, ingreso nacional, consumo, ahorro y inversión, y 4 variables exógenas que son consumo autónomo,
inversión autónoma, propensión marginal a consumir, propensión marginal a ahorrar. Por lo tanto, multiplicando esto 6 por 4, el modelo tiene 24 multiplicadores. El multiplicador de la inversión autónoma es el ingreso nacional que se halla igualando los valores incrementados de las ecuaciones de equilibrio en función de las variables exógenas. Bueno, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo. Hola, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre de la carrera de Contabilidad. Mi nombre es José Sánchez. Este video va para la asignatura de macroeconomía con el economista Osvaldo Lor. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre un libro que es Microeconomía y Macroeconomía para Administradores de Empresas por el autor Manuel Calancha Castillos. En el video vamos a hablar sobre el capítulo 30, que es Mercado de Bienes. ¿Qué es el mercado de bienes? Es el lugar en el espacio o en el tiempo de donde confluyen productores y consumidores de todo tipo de bienes y servicios. Los bienes pueden ser alimentos, vestidos, artefactos electrodomésticos, computadoras, materiales de construcción, automóviles, repuestos, juguetes, etc. Los servicios pueden ser servicios profesionales, transporte, comunicaciones, educación, salud, información, capacitación, asistencia técnica, asesoramiento, etc. En macroeconomía se analiza el mercado del conjunto de bienes y servicios valuados en términos monetarios para viabilizar su agregación, es decir, para hacer posible que se pueda sumar la producción de vestidos, alimentos, servicios, etc. Bueno, como acabamos de decir, el mercado son bienes y servicios que existen en nuestros alrededores. Bueno, en este pequeño círculo vamos a empezar con el incremento de producción, incremento de ingresos, incremento de demanda. Este círculo que vemos aquí es el que debemos seguir para tener un perfecto mercadeo. En el corto plazo se asume que el nivel de producción de equilibrio viene determinado por la demanda, es decir, las empresas producirán todos aquellos bienes y servicios que sean demandados. La teoría keynesiana permite concluir que toda demanda genera su propia oferta. Así, en el mercado de bienes, si se decide aumentar la producción, se debe hacer esfuerzos para aumentar la demanda, lo cual se logra además mejorando el nivel de remuneración a los distintos factores de producción en manos de las familias, trabajo de tierra, capital, tecnología y capacidades empresariales. Demanda y oferta agregada. Como en todo mercado, en el mercado de bienes interactúan dos grandes fuerzas o agregadas: la demanda agregada y la oferta agregada. El precio de los bienes y servicios determinado por la interacción de la oferta y demanda agregada se denomina nivel de precio. La demanda agregada es la demanda del conjunto de bienes y servicios del conjunto de individuos de una región o de un país valuado en términos monetarios. Demanda de bienes del consumo se lo representa con la letra C. Demanda de bienes de inversión se lo representa con la letra I. Demanda de bienes de consumo y de inversión del gobierno se le representa con la letra G. Demanda de bienes de consumos de inversión del resto del mundo, exportaciones, se le representa con la letra X. Sería así: demanda agregada es igual al consumo más inversión más gastos más exportación.
La oferta agregada es la oferta del conjunto de bienes y servicios producidas por el conjunto de los productos de una región o un país. Si la economía es cerrada, sin sector externo, entonces la oferta agregada está dada por el Producto Interno Bruto PIB del país en un año. Oferta agregada es igual a PIB. Si la economía es abierta con el sector externo, entonces la oferta agregada es la suma del Producto Interno Bruto PIB y las exportaciones de bienes y servicios, sería M. Oferta agregada es igual al PIB más los servicios. ¿Qué es un modelo? Un modelo económico es un conjunto de relaciones matemáticas que interactúan para explicar un determinado fenómeno. Un modelo es el resultado de la combinación de la teoría económica y la información de la realidad. Es decir, se utilizan principios económicos y datos estadísticos para explicar el comportamiento de las distintas variables de una determinada realidad económica y social. Los modelos forman parte de aquella parte de la teoría económica que puede ser expresada en términos cuantitativos. Los modelos pueden ser matemáticos o econométricos. Los modelos matemáticos son un conjunto de relaciones entre ciertos números de variables económicas generales que explican relaciones generales entre variables. Los modelos matemáticos son construcciones teóricas que se contrastan con la realidad, tomando como base principalmente la consistencia y la racionalidad. Estos modelos solo proporcionan una información parcial sobre el mundo real. En cambio, los modelos econométricos se diseñan para hacer un uso sistemático de los datos estadísticos en su adecuación para explicar la realidad. Así, los modelos macroeconómicos constituyen una combinación de modelos matemáticos que expresan fielmente la teoría económica y los modelos econométricos que explican una realidad concreta a partir de ecuaciones de regresión y correlación. Componentes del modelo. Todo modelo tiene tres grupos de ecuaciones, y estos son ecuaciones de balance o de equilibrio, ecuaciones de definición, ecuaciones de comportamiento. ¿Qué son las ecuaciones de balance o de equilibrio? Muestran las desigualdades que se dan entre los grandes agregados desde el punto de vista macroeconómico. Así, la oferta agregada es igual a la demanda agregada, aunque individualmente la oferta de alguna empresa es particular no sea igual a su demanda. El ahorro se le representaría con la letra S. Es igual a la inversión y, aunque individualmente el ahorro de una familia no coincide con su inversión. Como acabamos de decir, ahorro sería igual a inversión. Las ecuaciones de definición permiten explicar los componentes de cada variable en particular. Así, la demanda agregada es la suma de las demandas de bienes. La demanda de bienes de inversión, el ahorro, es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo. El ingreso disponible, a su vez, es igual a la del consumo y diferencia entre el ingreso nacional y los impuestos. Las ecuaciones de comportamiento son las relaciones matemáticas que relacionan la teoría con la relación. Estas ecuaciones llevan consigo los datos y los parámetros que son calculados mediante un análisis de regresión, utilizando los datos estadísticos, datos históricos de las variables endógenas que componen cada ecuación de comportamiento. Así, el consumo
es igual al consumo autónomo, CA, dato más la prospección marginal del consumidor, que sería con la C minúscula, parámetro multiplicado por el ingreso disponible. Bueno, como acabamos de ver, sería C es igual a el consumo autónomo más la prospección marginal del consumidor, el parámetro, multiplicado por el ingreso disponible. Variables endógenas y variables exógenas. Las ecuaciones que componen un modelo están estructuradas por variables endógenas y variables exógenas. ¿Qué es la variable endógena? Son aquellas que deben resolver dentro del modelo por el modelo. Las variables exógenas son datos o parámetros que se obtienen mediante un análisis de regresión con base en datos históricos extraídos de la realidad. Son datos numéricos o cantidades de valor absoluto como consumo autónomo, CA, inversión autónoma, IA, importación autónoma, MA, exportación autónomas, XA, movimiento de capitales autónomas, CMA, etc. Los parámetros aquellos números de valor relativo como prospección marginal al consumidor que se le representa con la C minúscula, proporción marginal de ahorro que es con la S minúscula, tasa de impuesto o presión impositiva con la T minúscula, prospección marginal a importar con la M minúscula, sensibilidad de la demanda de inversión con la Q, etc. Modelos de los dos sectores familiares y empresariales. Para fines didácticos se asume como primer paso en la explicación de los modelos macroeconómicos la existencia de una economía simple donde solo existen dos sectores, familiares y empresas. Las familias venden factores de producción a la empresa. Estos factores son tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial y tecnología. Las empresas venden a las familias bienes y servicios que producen mediante la utilización de los factores de producción. Bueno, la familia, factores de producción y las empresas, bienes y servicios. Este flujo circular real es en una economía de los dos sectores, tanto familiar como empresarial. Formulación del modelo. Bueno, aquí tenemos unas simbologías que son un poco más utilizadas. La V es la oferta agregada, la D, demanda agregada, la Y, ingresos nacionales, la C, consumo, la S, ahorro, la I, inversión, CA, consumo autónomo, IA, inversión autónoma, la C minúscula, proporción marginal a consumir y la C, proporción marginal a ahorrar. Las ecuaciones de balance del modelo son, como acabamos de ver la simbología anterior, sería oferta agregada es igual a demanda agregada. Ingreso nacional es igual a demanda agregada. Ahorro es igual a inversión. Las ecuaciones de definición del modelo son demanda agregada es igual a consumo más inversión. Ahorro es igual a ingreso nacional menos consumo. Las ecuaciones de comportamiento son consumo es igual a consumo autónomo más proporción marginal ingreso nacional. La otra sería inversión es igual a inversión autónoma. Multiplicadores de modelo. Un multiplicador es el número de veces que el valor del incremento que se dé en una variable exógena incrementará el valor de una variable exógena.
El número de multiplicadores que se derivan de un modelo está dado por la multiplicación del número de variables endógenas por el número de variables exógenas. En el caso del modelo sencillo que se está analizando, se tiene 6 variables endógenas que son oferta agregada, demanda agregada, ingreso nacional, consumo, ahorro y inversión, y 4 variables exógenas que son consumo autónomo, inversión autónoma, propensión marginal a consumir, propensión marginal a ahorrar. Por lo tanto, multiplicando estos 6 por 4, el modelo tiene 24 multiplicadores. El multiplicador de la inversión autónoma es el ingreso nacional que se halla igualando los valores incrementados de las ecuaciones de equilibrio en función de las variables exógenas. Bueno, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo.